Antes de ir con nuestra columnista estrella de cine que ya está acá con nosotras. Hola Tizi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ahora que llegaste, mejor porque vamos a dejar de hablar boludeces nosotros. Quería agradecer del otro lado la presencia de Zoe y de Facu que nos están haciendo ahí el aguante y además porque Facu se trajo una docena de facturas deliciosas, gracias. A mí me dijeron que lo había traído porque mañana es mi cumpleaños, lo voy a decir todo el programa y yo dije, es mentira. Maldito varón. Maldito varón, es mentira que la trajiste por mí. Después me enteré que sí, que era verdad. Así que gracias. Gracias también a todos los que están comentando ahí en el chat. Y recién mencionaban los inicios de Luca en Nono. Sí, es verdad. Y nos faltó mencionar que sigue existiendo la taberna a donde iba a beber ginebra, que se llama Ebenezer y sigue estando ahí en la increíble Tras la Sierra. Así que nada, eso era un dato de color que me faltó agregar hoy en la columna. ¿Cómo estás, Tizi? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Todo bien? Hola. ¿Ustedes cómo están? Bien, pasados de rosca. Como Con azúcar exaltados, impagable. sí, con mucho azúcar. Sí, hoy traje como una pequeña investigación que hice sobre, bueno, todo el debate que se generó después de el éxito del Eternauta, que se estuvo debatiendo un poco en redes sociales sobre las producciones audiovisuales que están financiadas por fondos privados y por fondos públicos. Bien. Y bueno, cómo se pone eso también en juego en la importancia, bueno, del Inca también, ¿no? Bueno, algo de lo que se hablaba en las redes sociales, más que nada en Twitter, es que, bueno, el Eternauta fue producida con fondos privados. Bueno, del un lado lo que se decía, claramente del lado más afín al gobierno, es que, bueno, que esto estaba bien y que esto demostraba justamente de que se podía hacer producciones sin el Inca. Y que les iba mucho mejor aparte que con la financiación del Inca también. Pero bueno, también estuve investigando un poco sobre eso y llegué a ver que el Eternauta en realidad no se hizo con fondos privados nada más, o sea, fue financiada por Netflix, pero además de eso también contó con fondos públicos. Se habla también, bueno, de que fue financiada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, por algunas otras empresas que, bueno, que forman parte del gobierno de otros países como Canadá, Uruguay y India. O sea, en realidad, o sea, como los principales aportantes fueron la ciudad y un poco lo que respondía a esto es que como que se buscaba posicionar a la ciudad como destino de rodajes y atraer capitales internacionales también. O sea que no fue financiada solamente con los fondos privados, sino que además también fue financiada con fondos públicos, que por lo general igualmente las producciones audiovisuales siempre cuentan con fondos públicos y con fondos privados. Es muy difícil hacer toda una película con fondos públicos, la verdad, y lo mismo solamente con fondos privados, porque siempre se busca también incentivar esto. Como Sí, bueno. son como coproducciones, Claro. muchas Sí. películas muy importantes de Latinoamérica, no sé, se me ocurre Siete Cajas, que es una de Paraguay, que tiene como ese mix de financiamiento del gobierno de Brasil a veces, de Paraguay, de Uruguay, tiene como esas mezclas. Y siempre es mucho más rico, creo yo también, que pueda haber una coparticipación, una coproducción. Sí, de de otros hecho, países. en Argentina creo que la gran mayoría de las producciones se hacen, junto con el gobierno de España también. Creo que sí que es interesante también poder hacer ese tipo de coproducciones. Y bueno, después algo que estuve viendo también es del impacto económico que tuvo la serie, que se habla que se recaudó 41.000 millones que impactaron directamente en la economía de Argentina y que además la producción contó con más de 400.000 personas, que bueno, obviamente implica 400 puestos de trabajo. Bueno, también un poco a lo que iba con todo esto es también el contexto actual del Inca hoy en día, que bueno, algo que salió hace poco fue una publicación en los medios de que en todo el año 2024 y en lo que va el 2025 el Inca no aprobó ni una sola película. No, cero. Bueno, esto en la gestión actual de Carlos Pirovano, que es el actual presidente del Inca. Un garrón, sí. Y esto fue denunciado por el Espacio Nacional Audiovisual, que es un espacio que nuclea organizaciones de medios audiovisuales y que realizó varios informes ya sobre esta situación. Bueno, los principales problemas que se mencionan en el informe son la eliminación de los instrumentos de fomento a la producción, en especial la supresión de la preclasificación de proyectos, que eso lo voy a mencionar más rato porque por ahí no se entiende.
el retiro del apoyo a la difusión y comercialización del cine nacional, que esto tiene que ver más con la suspensión del apoyo económico a festivales y a organismos provinciales. También eso tiene que ver con la poca cuota que se le da de pantalla a las películas nacionales. También se habla de la pérdida de presencia en el ámbito internacional, que bueno, se retiró el apoyo económico a películas que participaban en circuitos de festivales internacionales. Sí. Bueno, esto que decía de la supresión de la preclasificación de proyectos tiene que ver con que, bueno, en realidad, o sea, se da como un anticipo de subsidios para empezar como una producción como un audiovisual. incentivo. Sí, como un incentivo. Y hay un comité que evalúa la viabilidad y la pertinencia del proyecto para recibir ese financiamiento. Bueno, esto es algo que ahora se eliminó directamente y que hace poco, bueno, estuvo en Infobae Carlos Pirovano hablando sobre esta situación. Traje la entrevista como para dar un poco de contexto sobre esto. Y bueno, dio su opinión al respecto, ¿no? Unos premios, una entrega de premios platino, y aprovechó un sector crítico de la gestión para plantear que el escenario no es propicio, que está cerrado. Lo primero que dicen es: la gestión Milei del Inca, 0 películas, por primera vez en muchos años. 0 películas. 236 películas el año pasado. La declaración de interés de las películas, que es lo que hace que una película amerite un subsidio o no amerite un subsidio, no la determina la burocracia del Inca, no la determina el presidente del Inca, la determina un comité formado por la propia industria. El mecanismo de la ley es: alguien hace una película, presenta esa película a ser analizada, el comité determina que es de interés, puede determinar que no es de interés, puede determinar que es de interés simple o puede determinar que es de interés especial. De acuerdo a eso, tiene o no tiene subsidio o la cuantía de subsidio que tiene. ¿Qué hicieron después? Como el Inca empezó a crecer, empezó a gastar plata en edificios, en nómina y en un montón de cosas y se quedó sin plata, y lo que a la industria le interesaba eran los subsidios, dijeron: bueno, no, espera un poquito. Yo necesito la plata antes de hacer la película porque necesito la plata para hacer la película. Entonces, inventaron la preclasificación. El realizador ya no presentaba la película, sino que presentaba un papelito que decía: voy a hacer esta película. Y un comité de preclasificación determinaba que esa película tenía interés o no. Eso habilitaba a dar anticipos de subsidios porque daban por sentado que después el comité de clasificación simplemente iba a avalar lo que el primer comité había dicho, cosas que no eran necesariamente así, pero se suponía. Entonces, el subsidio real está atado a la taquilla. Si vos sos declarado de interés, te dan o el 70% de la taquilla si sos interés simple, o el 100% de la taquilla si sos interés especial. Esta es la ley. Esto es lo que dice la ley. A vos te daban la plata antes, entonces después ya no te interesaba la taquilla, porque la plata ya la tenías. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sacamos los anticipos, prohibimos que se dieran anticipos y establecimos que el comité de preclasificación no tenía sentido. Primero, no hay riesgo. El segundo, me peleé con el espectador. Dejó de importarles el espectador, porque el subsidio lo tenían, no importaba la taquilla. Había mucho trabajo para sonidistas, técnicos, gente del sector, y ahora eso no existe, no pasa. Están filmando solo los grandes. ¿Qué se le dice a esa lectura que parece también cierto? Es cierto que si antes vos podías filmar con plata que te daban y no querés correr el riesgo de tomar un crédito, no vas a filmar. Eso no es una situación donde vos tenés que asumir si querés ser un empleado público que te dan plata para hacer lo que el Estado quiere, o querés ser un empresario que vas a correr tu riesgo y hacer una película que va a tener su modelo de negocio. Yo me encontré con productores que me dicen: y yo no sé quién va a ver o cómo voy a recuperar esta plata. ¿Cómo te metes en una película y no sabes cómo la vas a recuperar? Una película debe tener un modelo de negocio como cualquier emprendimiento. Dios mío. Tremendo. Sí. Bueno, Qué horror. varias cosas para decir A sobre ver, esto. sí. Primero que, bueno, él dice que se hicieron 236 películas el año pasado, que se aprobaron esa cantidad de películas, que en realidad corresponden a proyectos que fueron iniciados en gestiones anteriores. Total. Bueno, además de eso, acerca de los subsidios, es muy difícil iniciar en realidad la producción de una película si no hay incentivos directamente de parte del Estado, porque bueno, por lo general lo que hacen los directores es tomar créditos. Claro. Que bueno, la iniciativa del Inca en realidad fue como, bueno, los créditos se los damos nosotros directamente a los directores, que bueno, eso ahora ya
no existe. Pero ¿Para qué carajo querés que siga existiendo el Inca si no va a funcionar de esa forma de fomento de la producción audiovisual? No entiendo. Esa ridiculez de paralelismo con empleado público porque sos una producción que está siendo financiada por el Estado es ridículo también. Sí, porque aparte, además de todo eso, el Inca sigue recaudando fondos y esos fondos no se sabe para dónde están yendo porque en este momento no se están distribuyendo tampoco para la producción de películas, o sea, no se está produciendo directamente en Argentina. Otro problema que hubo fue también con el Festival de Cine en Mar del Plata. No sé si lo vas a nombrar. Sí, Bien. lo voy a mencionar Ahí un hablemos, ratito más. hablemos de eso, por favor. Sí, que bueno, además de eso, algo que leía en el Espacio Nacional Audiovisual, que decía que la supresión de la preclasificación de proyectos impidió que las productoras cuenten con la previsibilidad respecto a los subsidios que podrían obtener, dificultando la elaboración de planes económicos y la formalización de coproducciones internacionales. Esto que hablábamos recién. Bueno, hablan como de un modelo de negocio que en realidad tampoco se está pudiendo llevar a cabo porque justamente al eliminar el anticipo de subsidios tampoco hay una forma de poder ver si esa producción se va a llevar a cabo o no, porque bueno, si cuenta con financiación o no, tanto de un privado como de un público. Y bueno, después otra cosa que decía también es que el subsidio real está atado a la taquilla, que esto está relacionado directamente con la cuota de la pantalla, que obviamente que si no hay... bueno, algo que estaba viendo es que se le da más o menos el 7% de la programación, se la da a, bueno, a las películas argentinas directamente en las salas de cine. De todas las películas que pasan. Sí, de todas las películas. Sí. Y el 7% es muy poco, o sea, es prácticamente una o dos películas. Pero es una ayuda importantísima igual. Sí. O sea, de nada, un 7%. Y aún así. Y aún así Afuera. es algo que no se reglamenta tampoco y que no se les exige en realidad, bueno, a los dueños de los cines directamente, ¿no? Y obviamente que ellos van a preferir, o sea, pasar películas Sí, hollywoodenses. Avengers. Sí. O no sé, alguna más conocida ahora que... Y bueno, esto también tiene que ver con que, bueno, lo que no se exhibe, obviamente que no puede ser exitoso tampoco, o sea, no tiene posibilidad de ser mostrado, bueno, obviamente que esto que hablaban en su momento de que no hay espectadores de cine argentino y por eso como que no se producen películas argentinas buenas, de calidad. Sí. Tiene que ver con eso en realidad, de que si no se les da un espacio, claramente que no van a poder ser mostradas y bueno, no van a circular tampoco. Lo mismo que bueno que mencionabas lo del modelo de negocio, que bueno, el cine en realidad no puede ser visto tampoco como algo desde una lógica empresarial, porque bueno, estamos hablando de la cultura de un país, o sea, Sí. algo que genera también soberanía, que genera, bueno, la representación social también, o sea, distintas miradas. Claro, yo pensaba en eso cuando hablaban de lo de la importancia en ese proceso de selección, cómo sería también y cómo debe cambiar también la composición de ese comité evaluador y de lo importante, eso también es para investigar un poco más tal vez, ¿no? Como para saber cuáles son esas sí, esos qué es lo criterios. pertinente Claro, entonces y claro. qué es lo valioso para ellos, ¿no? Sí, pero cómo han ganado la batalla cultural en ese sentido de hacerle creer a una gran cantidad de gente que cortar esos fondos significa cortar una catarata de dinero que, aunque sí, porque claramente lo necesitamos, digo, esta competencia con Netflix, claramente tienen esas megaempresas tienen otras capacidades económicas, ¿no? Sí, es una competencia desigual. Totalmente. Y además que también cuando se habla de ese dinero, cosa que supuestamente se está ahorrando, ¿no? También tenemos que hablar de miles de puestos de trabajo. O sea, Claro. Sí. esa plata se traduce en personas en realidad que hoy en día no pueden llevar, digamos, ese dinero a sus hogares. No, y saber dónde está esa plata. Eso que decís me parece que es central también, porque hablamos mucho de que, bueno, listo, ya no fuera ñoqui, se les acabó el curro, pero bueno, y entonces, ¿y dónde está? ¿Qué están haciendo con ese ahorro Y magnífico? están haciendo un documental de Milei seguramente. Ay, Dios, no, ni me hagas pensarlo en la obra de teatro. Ay, que por hablaron favor. del programa pasado, me mato. Bueno, también justamente iba a mencionar lo que pasó con las publicaciones desde la cuenta oficial del Inca, que bueno, que tenían que ver con que primero una de las publicaciones que se hizo hace poco fue que abrió la inscripción de películas a la nueva edición del Festival de Mar del Plata. Eso también generó bastante polémica. Porque, Eso es de ahora, ¿no? sí, Sí. esa es la próxima. Pero Bien. bueno, la publicación anterior que hicieron hablaba sobre, bueno, esto, la inscripción de películas a la nueva edición del festival
que recordemos que aparte es el único festival que tiene categoría A de América Latina, o sea, está al mismo nivel que el Festival de Cannes. Sí. Y bueno, la publicación tenía un lema que era demostrar que tu cine vale. Que Ahí me va. llamó bastante la atención, la verdad. Porque, Vale, bueno, ¿cuánto vale, no? Claro. sí, o sea, Ponele ¿y qué es precio a tu claro, cine. ¿qué es lo que vale, no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Que bueno, que es, me parece que también desde una perspectiva muy meritocrática, bueno, esto de demostrar el valor del cine, que bueno, que ya sabemos que para el gobierno no es importante lo cultural, o bueno, lo ven desde otras lógicas, me parece. O sea, justamente esta batalla cultural que están Sí, dando. mercantilista. No, no sé si tenías también lo de que sucedió el año pasado en el festival, que se armó un festival como... Sí, Contracampo. Contracampo, sí, que Sí, es sí. como... Eran productores y bueno, y cineastas de acá del país que se nuclearon para... Quedaron afuera de ese festival muchos, o sea, se bajó la financiación y eso, muchas películas no pudieron ingresar, porque inclusive creo que se cobra un canon para entrar en el festival, o se cobraba un canon. Sí, se cobraba. Se empezó a cobrar hace poco, en realidad. Claro, y es muy caro para ingresar, y habían películas que entraban con subsidios o con sorteos o diferentes, claro. diferentes Sí. cuestiones. Y bueno, ese Contracampo fue muy importante, creo yo, para dar cuenta de esto que comentabas vos, Tiz, igual también. Como, ¿cuántos puestos de trabajo, digo, sonidistas, gaffers, iluminadores, camarógrafos? Bueno, no solo el director, el productor y el actor, sino como toda la gente que está atrás de una peli. Sí, con el Eternato en particular, hace ya varias semanas que las cuentas de la Facultad de Artes se la pasan como saludando, celebrando a estudiantes y a docentes que estuvieron participando también del proceso de creación del Eternauta, ya sea de vestuaristas o de productores o de sonidistas, pero mucha gente, y me parece que está re bueno también como poner en valor eso, el trabajo argentino que hay atrás, que veía un video de uno que el que produjo la nieve Y artificial. los efectos especiales, sí te iba a decir, muchos Hermoso. estudiantes de la universidad Muy pública. Sí, sí. Incluso ellos mismos, o sea, digo, como un montón de actores, directores, productores y demás, que fueron formados incluso en la universidad pública. Total. O sea, también eso es algo que no hay que olvidar. Bueno, la otra publicación de la que hablaba es una publicación que hicieron como de un concurso que se llama Inca Impulsa, que estaba destinado a jóvenes de 18 y 28 años, que tenía el objetivo de encontrar como la nueva generación de creadores de contenido para plataformas digitales, que es, bueno, esta publicación que se hizo hace poco. Ahí la vemos en pantalla. Y Se bueno, nos fue de las manos el chiste de esto es cine. sí, sí. Sí. De todos los que se presenten, estética. dice que se va a seleccionar a 20 personas para participar del Festival Internacional de Mar del Plata, y que se promete un viaje al Festival de Málaga para el ganador. Un viaje. Un solo viaje. De ida, un solo viaje de ida. Claro, no vuelvas. Claro, Trae tus no euros. incluye, claro, llévate la vianda, los sanguchitos para el Bien. viaje. ¿Algo más, Tizi, para agregar? No, bueno, esto que, bueno, el contexto de esto, obviamente que el Inca, o sea, asegura que no tiene fondos para producir nuevas películas y, bueno, se está incentivando a esto, por ejemplo, que me parece que no tiene nada que ver justamente con el cine. Nada, bueno, eso, como dar cuenta de lo que está pasando y que todavía está pasando, porque creo que hace poco como que ya se había olvidado un poco también cuál era el contexto un poco del Inca, de la situación actual, y bueno, creo que esto como lo demuestra también. Sí, total. Bueno, gente, hay que ponernos a difundir más la situación del Y a cine seguir nacional preguntando y a seguir dónde discutiendo esto. están los Gracias, fondos. Tizi, por traer esto, porque por lo general siempre hacemos como más el análisis más desde otros lados y está bueno también ver qué dicen ellos, cuáles son sus argumentos, que la verdad... Muy berretas, Sí. muy berretas. Pero también esto, educar un poco a la sociedad argentina de que, bueno, no importa que lo termine haciendo Netflix porque nosotros no tenemos justamente la herramienta para poder hacerlo. Y esa herramienta, si está garantizada por un buen funcionamiento desde el Estado, no tendría por qué ser un derroche de plata como plantea esta gente y sería fomentar realmente la industria nacional, no que el cine argentino esté costeado solamente por las grandes plataformas Sí. mainstream. Y Así permite que nos sigamos representando, viéndonos representados también. Exactamente. Sí, tal cual. Gracias, Tizi, por la Gracias. columna del día de hoy. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a escuchar un temazo porque tenemos sorpresas para el cierre, para el último tramo del programilla. Nos vamos a escuchar El Alba de Caracola Contramano y ya, volvemos. Temazo.